Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas Tierra Nuestra. En esta ocasión nuestro programa es un programa pregrabado, de manera que ustedes les agradecemos gentilmente. Si tienen una remota intención de llamar por teléfono, que no lo hagan porque estará todo el mundo de vacaciones. Esto obedece a que nuestro personal técnico de Canal 4 Más y muchos de ustedes también se van de vacaciones. ¿Y usted también? No, yo trabajo al pie del cañón, diríamos. Sí. ¿Cómo te va, mi querida Muy Paloma? bien, ¿Cómo gracias. estás? Esplendorosa como siempre. Muchas gracias. La cámara recorre a toda la amplitud de tu estética y de tu belleza. Eso quiere decir tilt up, ¿cómo se llama? Oh, Ya se me olvidó. Eso lo enseñan en tilt inglés. down, you know? Tilt down, Down. tilt up. O si no, súbete una silla, si no, la cámara, hazle así, mira, hazle así. Ándale, ya, mira, pero sin andar con pichicaterías, hazle así. Súbete en una silla para que te vean, ¿no? Bueno, dicho antes, en vista de que no hay respuesta y la respuesta es lenta y tardía, parecemos en la de política. Muy bien. Mucho gusto, Gina Domínguez, ¿cómo estás? Clemente Landa, mucho gusto. Juanita, mucho gusto en saludarla. Manuel Munguía, ¿cómo estás? Bien. Y ¿quieres sentarte, por favor, si eres tan gentil? Gracias. Bien, pues ahora que es un programa grabado, estaría muy bien recordar todas aquellas palabras que tienen que ver, que se relacionan o que nos trae esa antigua celebración dentro del rito de la Iglesia Católica, cada día más olvidado. Algunos, que no nosotros, dirían afortunadamente se olvida, pero algunos que no nosotros. Sí. Fíjate qué delicado. Pero que tiene que ver con esta cuaresma. ¿Cuaresma es de qué? 40º, que quiere decir un numeral, es la cantidad de 40 días que recuerdan uno de los sacrificios hechos por Jesús previamente a su sacrificio final, a la muerte, a la crucifixión, y que consistió en un ayuno. Nada más que hay que decir que las cuentas que se hacen ahora no coinciden exactamente con 40 días, sino un poco más, porque esto tiene que ver con un calendario lunar. Muchos dicen, ¿por qué se mueve la fecha en que celebramos la Cuaresma y la Semana Santa? Precisamente por eso, porque partiendo de una tradición hebrea y mediterránea en general, se usa el calendario lunar y se atiende a la luna llena de la primavera o la inicial para instalar la Pascua, que era el paso de una vida anterior de pecado, etcétera, a una nueva. Eso quiere decir Pascua. Pasar de un lado a otro. Sí, entonces, aunque no son 40 días, se sigue designando con el numeral de 40, igual que antiguamente, para recordar ese ayuno y ese sacrificio previo a su muerte que hizo porque Jesús. si uno cuenta los días que pasan desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, no se van a sumar los 40 días, no se va a llegar, como dice Manuel. No pueden ser menos. Bueno, hasta el final son como 46 más. Pueden llegar un poco más. Sí. ¿Tiene alguien la idea de la ropa morada en la Cuaresma? La morada del luto, ¿verdad? Sí, es una forma de manifestar tristeza, luto que viene de lugere, que es llorar, llanto. Lugere, luctus es llorar, es llanto. Y es una forma de indicar que hay tristeza, hay pesar, precisamente porque se está preparando para el sacrificio supremo del Salvador en la tradición judeo-cristiana, o cristiana más que judeo-cristiana, aunque la Biblia que se lee entre los católicos contiene el Antiguo Testamento, que es la base, digamos, de la doctrina judía, y ya del Nuevo Testamento en adelante ya la cristiana. Entonces, el vestirse los sacerdotes de ese color y el poner los ornamentos del templo de morado es un indicio de tristeza, de pena, aunque lo que ahora recomienda la doctrina católica es que se piense más que en la muerte, en la resurrección, como el paso precisamente a una vida nueva, que es la Pascua.
y esto es el domingo. Mejor, además, ¿no? Una vida mejor. Sí. Y en el proceso de sufrimiento también, que exhortan mucho, y hay muchas representaciones aquí en nuestro país de ese Vía Crucis, del Calvario que sufre Jesucristo, ¿no? Sí. Y Por la ejemplo, muerte en la cruz. La muerte y resurrección. que tiene. Y dicen los teóricos de las nuevas corrientes que, sobre todo en América, han florecido. Hay que recordar, por ejemplo, a Leonardo Boff, que fue un exponente principal de la llamada teología de la liberación. Dice, se han centrado demasiado en Cristo crucificado, dice, y eso ha convenido a una parte de la sociedad para decirle a la otra, mira, ese es el ejemplo que tú tienes que seguir, dejar que el sufrimiento sea en esta vida para que en la próxima tengas aspiraciones mejores, etcétera. Y dice, no, hay que ver a un Cristo triunfante, dice. Claro. Sí, si pasa Sí, por pero- ese sufrimiento, que no sea eterno, dice. Ah, no, espérate, no, porque eso es muy peligroso. Tú estás hablando de un Cristo que conviene al neoliberalismo. Ellos hablaron de ese Cristo. ¿Quiénes habló? Bob dice, una parte de la sociedad ha dicho, tú cristiano tienes que remirarte en el Cristo En el Cristo. crucificado. Sí. Y dice, no, remirémonos en Cristo Que resucitó. resucitado. Eso es lo que es peligroso para una doctrina neoliberal o empresarial. Es decir, ¿quién me dice a mí que no los empleados, los trabajadores, los indígenas, los segregados de la sociedad van a decir, yo tengo que resurgir y revivir y resucitar? ¿Eso es revolucionario? Eso es... Mejor quédate crucificado. Claro, Si no te vas. eso es una incitación A la rebelión. a la rebelión, revolución. evidentemente. El sacrificio va a ser breve en comparación, si se vive o si se tiene, pero hay que tener en cuenta que luego vendrá una etapa Claro. feliz. Claro, pero esa es la interpretación de la Iglesia, una etapa feliz, pero ya no en la tierra. Es como cuando en la política dicen, no, desde luego, sí va a haber seguridad en tu voto, pero con este decreto para el próximo, después de estos 6 años, dice. No, entonces sí, la Iglesia, sí vas a disfrutar mucho en esta vida, no, ya la otra, pues a todo dar. Aquí pasarás el Calvario Sí, aquí. y allá llegarás a la gloria. A la gloria, claro, la gloria. el Y a propósito de Calvario, Calvario quiere decir conjunto de calaveras. Calaverarium Monte Calaverarium. era originalmente El monte. porque estaba destinado precisamente a la ejecución de reos que eran condenados a muerte. Sí. Y no En ese neces- cerro. Sí, en ese lugar llamado Gólgota, Y Gólgota. también, en la lengua Hebreo. que debe ser arameo, y que significa más o menos lo mismo. Zompantli sería en náhuatl. ¿Ah, sí? Conjunto de calaveras. Cráneo. Zompantli. Son Pantli. Y ¿Qué con una creo? representación también que tienen ya en casi todas estas, donde se da, por ejemplo, la representación del Vía Crucis, con el bandido malo y el bandido bueno, que también ahí se hace una reflexión acerca de las cosas y el arrepentimiento, ¿no? Que estaba mencionando, en donde Jesús todavía en ese sufrimiento se da tiempo para decir y dar una enseñanza más, ¿no? A estas personas y a las 3 mujeres que están abajo, las 3 Marías, y a los demás, los romanos, que son el pueblo opresor, el pueblo que lo está crucificando en ese momento. Sí, con las 7 palabras. Las 7 palabras que dice, Vía Ese fue el Cruz. sermón de las 7 palabras. No, con las 7. Bueno, ahí Son las viene 14 estaciones. Las reflexiones que No. tiene ahí Cristo, ¿cuántas son? son 7 estaciones, ¿no? No, son 7 palabras. 7 palabras. Pero estaciones deben ser 14. más. Son 14 14. estaciones. Sí. Cuando pasa de Pilatos, camino a la cruz, cuando lo ayuda Simeón el cinerante. Bueno, Simón. tampoco Las vamos debemos- a desglosar. Una de esas cada uno por uno. Vía Crucis, el camino. El camino de la cruz. camino de Vía la cruz, Crucis sería originalmente el camino que lleva a la cruz. Sí. Aunque no todos eran crucificados en los términos que nos dicen que fue crucificado Jesús. Porque, por ejemplo, había una crucifixión en la que no los sujetaban con clavos del madero, Amarrados. sino que nada más amarrados, y ahí morían por asfixia, por la posición y las condiciones en que los dejaban ahí colocados. Pero parece ser que aquí hubo un ensañamiento especial, porque no hay solo una visión teológica o de un ser que viene a representar a su Padre Dios, sino una visión histórica que tiene que ver con expresiones que él mismo
dejó oír en su camino y que sus discípulos también dejaron oír y que no le convenía mucho al representante del Imperio Romano en ese momento ahí. Claro que debe haber tenido una significación política, desde luego. Sí. La muerte de Jesús en este caso. Después todo lo demás son interpretaciones. Hay muchas interpretaciones, incluso los 4 evangelios no nos lo narran de la misma manera, dicen que por el estilo de cada quien, etcétera. Pero es que también entran en juego las interpretaciones, desde luego, no es que Mateo, Juan, Lucas y lo debo decir en orden para acordarme. Sí. Juan Evangelista, Mateo, lo hayan visto de diferente forma, o hayan visto una historia distinta, sino que hay una visión también social. Entonces, ahí empiezan, desde ahí. El papel que ellos mismos jugaron. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelistas. Historia, ¿no? Sí. Digo, finalmente el papel que ellos jugaron también hace que tengan una visión distinta de los hechos, ¿no? Sí. Y los nuevos que han salido, ¿no? Que hablan ya de... Que se habla de que estaban ocultos, que son apócrifos, que son no autorizados, etcétera, pero... No pasaron la censura. Quizás. Claro. Ahora, como ejemplo de periodismo es muy mediocre. Es decir, se me ocurre ahora, ¿no? Un hecho de esta naturaleza, de tal trascendencia para la humanidad, tendría que ser reporteado con más fidelidad. Quizás no sabían la trascendencia. Pero hoy otros ejemplos de gente que no la ha sabido. Bernal Díaz del Castillo, cuando llegó a Veracruz, hizo un portento de periodismo, ejemplo universal, con la historia verdadera. Con sus asegúnes también. Porque pero qué bello fue. Cuando escribió la historia, estaba en Guatemala, y en la misma introducción de la historia verdadera, dice, escribo esto para dar fe de lo que vi cuando soldado entré en los territorios de la Nueva España, pero también porque espero que su majestad el rey otorgue favores a mis hijos. Bueno, no hay amor sin interés. Pero eso no desdice lo que yo eso no contradice lo que te digo, lo reafirma. También hay otro detalle. Jesús era un iniciado, la verdad, era un individuo formado, y hay unas partes de su vida que no están completamente narradas ni en los evangelios ni en ninguna otra parte, o que están en algún lugar que todavía no hemos localizado, y sabía o tenía una noción más profunda de la que pudieran tener los seguidores suyos. Recordemos que Galilea era un pueblo de pescadores y agricultores, no menospreciando la actividad agrícola y pesquera, sino solo ubicándolos para decir que su concepción teológica no estaba, digamos, al nivel de su maestro. Y quizás, como los escritores del Evangelio eran seguidores suyos, pero no necesariamente teólogos, pues lo escribieron a su modo y no comprenderían a lo mejor en su momento la trascendencia de lo que estaban escribiendo. Tiene también esas posibilidades. Claro, muy bien. Muchas dudas. ¿Qué otra palabra puede haber relacionada? Eucaristía. La Eucaristía, que bueno y Haristos es gratitud, agradecimiento, es una forma excelsa de gratitud, porque en ella se cumple una de los mitos cristianos más importantes, que es la transformación del cuerpo en un pan, o del pan en un cuerpo y del vino en una sangre, que es como sublimar el producto de la tierra, pero para fines muy profundos que quizás ni nosotros, que hemos estado inmersos en esa tradición, cuando menos a medias, porque no la conocemos muy a fondo, hemos llegado a comprender 2000 y pico de años después todo eso. O a lo mejor no significa nada. Pero significar nada puede significar todo. Sí, pero... son dos categorías absolutas. Sí. Nada y todo son categorías absolutas. Sí, pero dentro del todo puede estar comprendida la nada. Claro. Y yo conozco un extraordinario hombre de Dios y de Jesús y de la Iglesia, que se pregunta al hacer estas consideraciones, ¿y si todo fuesen pamplinas? Yo también me lo he preguntado, y muchos nos lo hemos preguntado. Sí, pero tú no eres obispo. Afortunadamente. ni por ti seré. Este que te digo es arzobispo. Sí.
Sí, Es más, ¿quieres que te diga? Sí, sí. No, diga cómo dijo exactamente. no, sí ha habido. Por eso es que el papado Y vive, ¿eh? ha tenido que lidiar con muchos ministros que desde una posición muy especial dentro de la jerarquía eclesiástica han puesto en duda muchas de las verdades que ellos quieren implantar como absolutas. Eso es cierto, sí, y por eso es que a muchos maestros de las universidades católicas incluso los han relegado y los han mandado a sus parroquias o los han suspendido de sus Al labores. Averno. Los han mandado al Averno. Pues genera tanta polémica y rechazo tesis nuevas como esas que tratan de humanizar más a Cristo, ¿no? Claro. Que lo presentan como Entonces, un ser humano con súper, errores y defectos como claro. todos, ¿no? Pero en todo caso, veamos nuestro mundo de la época en que yo era niño y Juanita más niña. Éramos niños. La Semana Santa tenía otra significación, Sí, tenía otro un impacto. profundo Yo me acuerdo haberme conmovido terriblemente con la imagen del féretro encristalado de banderilla, donde Y el un Cristo cadáver sangrante, ahí, envuelto en sangrante, sábanas, que- Representaciones. pues nos llenaba de dolor a todos, ¿verdad? Y las visitas, las mujeres Sí. todas de negro, Sí. pues realmente era algo que a uno como niño pues sí lo... Sí, lo conmovían Sí. mucho. Sí. Las Muy bien. plañideras. ¿Las qué? Plañideras. Pero eso No, no se dice hasta ellas qué no año. eran plañideras, esa es una visita de duelo. Sí. Sí. Yo supongo que las plañideras son personas que están ahí para acompañar directamente a los deudos y por eso también lloran. Pero aquí se trata de una visita que ya de por sí los visitantes están conmovidos. Son dolientes por Sí. sí mismos, sí. Bueno, pues es una fecha religiosa que se ha perdido, ¿no? O sea, ¿cuánta gente Yo celebra siento que realmente desgraciadamente ¿no? se ha perdido, que no, ahora sí que no se perdía nada con tener esos momentos, en esas ocasiones de recogimiento y un pensamiento quizá más profundo hacia la propia vida, ¿no? Y no como ahora uno sabe, no sé si será cierto o no, pero uno sabe que la juventud, muchas personas pues hacen mucha travesura y hay muchos accidentes en las carreteras y en las... ¿Cuánta gente va a las iglesias, no? A celebrar, porque es una celebración. La mayoría de ¿no? las No personas como fiesta, sino tienen la como- conciencia de la Semana Santa por las vacaciones, por el periodo en el cual se van a ir a la playa, van a desafanarse del trabajo, de la escuela. Son 2 semanas completas casi que los jóvenes estudiantes se Un pierden. largo fin de semana. para Una otros, gran ¿no? cantidad que están ahí, para otros es un fin de semana muy largo, las actividades normales se interrumpen, pero en lugar de dedicarnos a una visión espiritual, lo cual el gobierno hoy está tratando de no fomentar con esas famosas ideas de crear días, ¿no? Como pasó el 31 de marzo pasado, que hicieron un famoso día del taco, que realmente es una creación y que la gente se la cree y Tonta, lo celebra. absurda. Y en lugar de celebrar ese tipo de cosas, deberíamos de estar precisamente haciendo lo que dice Juanita, pues ir y tomarnos un día, ir a la iglesia y pues tratar de recordar Ahora, ese tipo de cosas, o preguntarnos de qué significan. Todo forma parte, desde todas estas celebraciones y toda proporción guardada, Sí. hasta la celebración de un día en el cual el pueblo de México, llevado de una tradición noble, digna y general, a fuerza de propaganda, se le insista en que cambie sus costumbres, adquiera otras, con una finalidad mercantil o comercial. Sí. Claro, la Iglesia no puede catalogársele como una empresa publicitaria de propaganda, pero sí también se ha fundamentado mucho en el riega la voz, en el qué dirán, no el qué dirán, sino el que haz lo que te digo y anda. Y el mejor tratado de publicidad que hay, yo lo leí en los Evangelios, id y predicad a todas las naciones. Es una institución de poder, o sea, No, nadie pero sí, sí, queda sí, oculto sí. el De poder que acuerdo. tiene la iglesia, ¿no? Es una institución de poder que utilizó la propaganda Así es. para instalarse en el mundo. Nadie dice que la propaganda sea en sí mismo perniciosa, No. pero es lo mismo como decir ahora,
Ir y decirle a todos los mexicanos que este día tienen que atragantarse de tacos, por así convener a nuestros intereses comerciales. Es decir, a los comerciantes que Cristo sacó, banqueros que se ven posicionados de la iglesia, los sacó y los expulsó. Pues esos dictan la norma en la actualidad, pero tienen un connubio y aparecen ante la sociedad como fervientes católicos, apostólicos y romanos y comulgan. ¿Verdad? Sí, y los mismos ministros de la Iglesia romana han tenido responsabilidad en que ocurra eso, que sus seguidores, los miembros de la Iglesia Católica, ya no concurran al templo, en lugar de ir al templo van a la playa, porque ha habido muchas incongruencias. Que es otro templo. Sí, por ejemplo, hoy sí es otro templo, claro, donde se pueden venerar a otras divinidades. Obvio. Sí, sí. En la actualidad, por ejemplo, están duro y dale en contra de una reglamentación del aborto que se va a hacer en el Distrito Federal. Nadie dijo legalizar el aborto, atención, porque luego ese es el problema, que a través de los medios o a través de ciertas instituciones interesadas nos hablan de un asunto que no es precisamente el que se está planteando. Nadie de los que han promovido esa reforma dice yo soy partidario del aborto, dice yo soy partidario de que no mueran más mujeres por aborto. Es muy distinto. Es diferente. En cambio, los ministros religiosos, que incluso salieron algunos de ellos a las marchas de los días pasados, olvidan que en algún momento ha habido papas que han autorizado la práctica de abortos, porque ha habido monjas violadas en algunos lugares y les autorizan a condición de que se vayan de la congregación religiosa o lo que sea. Pero, entonces, si fuera absoluto y categórico, dirían no en ningún caso. Y es que por eso el aborto es tan polémico, porque hay una enorme carga religiosa y de pecado, finalmente, socialmente, habrá muchísima gente que esté a favor del aborto. Ya hay una iniciativa nacional, no solamente la del Distrito Federal, que se votará y será aprobada porque en este caso los asambleístas del PRD tienen mayoría, pero ya el PRD ha presentado una iniciativa a nivel nacional también para que se discute en la Cámara, y es un tema sumamente difícil. Sí, y es que volvemos a lo mismo que decía Jorge hace un rato. Ellos se han metido a pelear en trincheras que no les corresponden. Si hubiese una ley que incluso fuera más lejos en su autorización de la interrupción del embarazo, la guerra de ellos no está ni en la Cámara de Diputados ni en los foros públicos, está en el templo. Ahí es donde han fallado, ahí es donde la prédica se ha quedado corta y ha contradicho sus actuaciones. Entonces, por eso es que mucha gente se va a otros grupos religiosos o simple y sencillamente se queda sin ir al templo, a ninguno. Incluso en las escuelas donde normalmente mandamos a los niños pequeños al catecismo, ahí es donde debería de haber una verdadera creación o una enseñanza de cómo se garantiza o cómo entendemos nosotros como mexicanos la fe. Sin embargo, a mí me ha tocado ver algunas catequistas o catecúmenes que a veces están enseñando ahí, que les piden o exhortan a los niños que vean la televisión para que vean al gran promotor de la televisión del Evangelio, que es Charlton Heston, con 2 películas, que son maravillosas las películas, pero es una visión muy americana de Hollywood, de lo que significa la religión. Sí. Es Ben-Hur y los 10 mandamientos, en los cuales es la apología del héroe gringo, güero, el que sale y Rambo cristiano. Sí, ¿no? Y gana de todas. Ben-Hur le gana a todos, es el mejor, crea todo, ¿no? Y al final, hasta el final se encuentra con Jesús, y esa es la reflexión religiosa que tiene esa película. Y todo el fin de semana que pasan esas 2 películas es a lo que los niños exhortan para que vean, y eso es la religión. Quo Vadis. Quo Vadis también. Pero además hay una incongruencia, es cierto que la iglesia entre su actuar y entre lo que es la Biblia y lo que hace la iglesia, pero también es una enorme incongruencia entre lo que hacemos, ¿no? Lo que decimos que somos cristianos o católicos, o sea, los padres que mandan a sus hijos al catequismo y lo que les enseñan en el catequismo no lo ven en su casa, ¿no? El padre golpea a la esposa, ¿no? Es borracho, es desobligado, qué sé yo. Entonces es una enorme incongruencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces esta época, como dice Juanita, debería ser para motivo de reflexión, pues no lo es, termina siendo para la fiesta, ¿no? Se sigue viendo en algunos pueblos, afortunadamente en pueblos pequeños sobre todo,
que la gente concurre todavía Las representaciones. a las representaciones de Semana Santa y son cándidas pero muy bellas, son de una inocencia maravillosa y eso, digamos, es todavía rescatable porque observamos que la fe prendió y profesada de la manera que ustedes quieran, pero de todas formas sigue siendo una manifestación auténtica de apego a las creencias y a las formas de vivir, pero ya en cuanto comienzan a crecer las poblaciones ya se dispersa todo y se vuelve así como que el domingo pasado ir por el ramo es nada más para tener un adornito en la casa, pero ya no tiene aquella significación. Ahora, una muestra muy evidente de lo que hace el modernismo en nuestra vida es algo que tenemos muy cerca, la representación televisiva del Viernes Santo en Iztapalapa. También. En ¿no? esta representación de espectáculo, como tú le llamas, es un espectáculo, es usar de una manera no conveniente la tradición religiosa, católica o el nombre de Jesús para hacer un lugar donde converge todo lo artificial y trivial de un país que es el nuestro. Es decir, ahí se prostituye la tradición, se lesiona la historia de Jesús. Lo único que nace triunfante es la posibilidad de que un habitante de ese lugar pueda tener un futuro artístico, entre comillas, y una 15 secretaria, 15 minutos de fama, hacer eso ya no es espectáculo, es un show. Entonces, en una mezcla pavorosa de polvo y de terrible suciedad material y espiritual, se congrega todo. La policía, los productores de la televisión, las cámaras, el polvo, las prostitutas, la carne de esa de tacos y la otra también, evidentemente, las aguas frescas llenas de polvo, todo en una mezcla total. Yo fui una o dos veces y me impactó muchísimo el hecho de verlo con otros ojos, no estando metido en esto, no teniendo fe, sin fe. Bueno, es decir, si alguna fe llevaba yo, ahí la perdí. Eso desde luego. Show, ¿no? Y ese Cristo dando declaraciones a la prensa, hablando de su bondad, de que estuvo 15 días sin hacer el amor y de que se preparó y por otra parte el productor de televisión a ver si ve cuál de las chicas, María, Cleofas, Marta o alguna Magdalena son susceptibles de llevarlas a la pantalla de plata. Qué bueno. Adelante, por favor. ¡Ey, familia! Muy bien. Bueno, pues ahora, fíjate, ahora no puedes dar los teléfonos porque no hay. Inmediatamente dar los teléfonos y ya no hay, ya no puede haber. Bueno, ¿qué dice aquí? Que hay en el Instituto Superior de Música, lo voy a decir porque si no, hay una convocatoria para este año. Las personas interesadas en ingresar a cursar las carreras de ejecución de instrumentos orquestales, guitarra y piano. Órale, fíjate, periodo de agosto 2007 a febrero 2008. La prescripción, preinscripción se realiza
vía correo electrónico o en la subdirección académica del Instituto Superior de Música de 0218. Ahí ustedes investigan. Del 2 al 18 de mayo. Bueno, está bien. Circuito Arcosur número 1, Colonia Reserva Territorial en Jalapa. Y si no, pregunten al 819-3648, para que no ande usted ahí tocando como yo mal y todo eso, para que aprendan a tocar la guitarra, a leer música, a solfear. Solfear. Muy bien, ya lo dije, Instituto Superior de Música. Ahí pregunten sobre cursos para que sean ustedes ejecutantes de una orquesta. Es un buen oficio, ¿no? Sí. Nada más que los músicos son muy desbalagados, no todos, ¿no? Ay, Los nuestros de aquí son excepcionales. Son muy propios. Disciplinados, Obvio, ¿no? obvio. Dedicados, ¿no? ¿Qué otras palabras? A propósito de música. Sí. Durante la Cuaresma, tradicionalmente, se acostumbraba ser más recatado en cuanto a la música. Acuérdense que el carnaval señaló eso, el fin de un periodo un poquito de goce material y terreno para entrar a uno de meditación, de recogimiento, de paz, de espiritualidad. Y hay obras magníficas para el Domingo de Resurrección, por ejemplo, el Aleluya, ese es el canto, sí, que significa alegría, ¿sí? O alegrémonos, alegría, ¿sí? Y son obras que han trascendido precisamente porque el peso que tuvo el cristianismo en algunos países de Europa influyó mucho a la música. Hay que recordar el caso de Bach, que dicen algunos que la obra de él ha sido el ejemplo más grande de comunicación entre un hombre y Dios. Sí. Eso dicen. Hay otra versión de ese dicho que tú mencionas, y es que si dice lo que yo lo oí en quién sabe quién lo dijo, pero no importa, dice, si Dios le debe algo a algún hombre, es a Juan Sebastián Bach. Sí. Queriendo decir con esto que la música de Juan Sebastián Bach es un acercamiento al concepto de Dios. Y era protestante. Era protestante, claro. Sí. Claro. Y su obra se ha llegado ya a tocar. No era del PAN. Se ha llegado a tocar, se ha llegado ya a tocar en templos de los llamados católicos, es decir, los dependientes de Roma, por el reconocimiento de que es una obra artística que vale por sí misma, ¿sí? A Mozart lo acaban de reivindicar no hace mucho, hace unos 28 años quizás, porque no lo tocaban por ser masón en la Iglesia Católica. Pero bueno, es que eso no quiere decir que sea necesariamente un tipo despreciable, ¿no? Bueno, y desde el punto de vista de la Iglesia, ¿cómo vas a menospreciar a alguien así nada más, no? Y ha habido entonces obras de gran calidad que se han creado para estas fechas, y el Domingo de Resurrección precisamente es especial para... Si alguien quiere una recomendación, escuchen el Aleluya, por ejemplo. Me acuerdo ahí que había en el seminario algo que se llamaba Maitines. Sí, Maitines y otra cosa. Maitines eran las oraciones de la mañana. Y entonces, vísperas. Había vísperas que eran las nocturnas. Y había nonas y había... porque en la hora número 9 la hora nona. Desde que comenzaba la labor, no solo en los seminarios, desde aquellos monasterios que fundó San Benito, que era la regla aquella, pero estricta, ora et labora, era la consigna. Reza y trabaja. Reza y trabaja. Sí. No más falta que sean güey. Y marcaban precisamente las horas de oración y de determinadas actividades con nombres muy muy bellos, así como los maitines en la mañana, las vísperas en la noche, las nonas en la hora novena, etcétera. Yo me acuerdo que había un miserere, el miserere es misericordia, ¿verdad? Misericordia, miserere es ley. Ten compasión. Ten compasión de latín. Y había que golpearlos. El Salmo 50. Sí. Era terrible el hecho de cantar un salmo de esos y golpear los libros, que sonaba más o menos, era así. Y ahí, ahí en los misereres, y ahí era el sufrir hipotéticamente. Porque de eso se trataba, de conmiserarse, es decir, compartir el sufrimiento, tener compasión por alguien. Sí. Bueno, apóstol
Es una palabra que quiere decir el enviado. ¿Y apóstata? No, Apóstata es hereje. es el que se... El que no es apóstol. El que reniega de su fe. Sí, y la verdadera función apostólica de los discípulos de Jesús comienza cuando Él muere, porque en los otros momentos eran seguidores suyos, eran como acólitos, digamos, porque eso quiere decir acólito, el que te va siguiendo, y oían sus lecciones, pero en cuanto muere y se habla del periodo que sigue a partir de mañana, domingo de resurrección, que cuenta 50 días y que se llama Pentecostés porque cuenta 50, Pentecostos, el número 50 en griego, y cuando termina ese momento se habla de una aparición del Espíritu Santo que los ilumina para ir a predicar. Allí comienza verdaderamente su función apostólica. Se les prende como el pilotito, como una flama, como el piloto de un boiler, ¿no? Sí, digo. Gráficamente. Y que simbólicamente habla de la iluminación, ¿no? De la iluminación del entendimiento para ir a predicar, porque se habla incluso en esta parte mitológica, digamos, que comenzaron a hablar lenguas. Aun cuando ellos eran personas de poca instrucción libresca. Vuelvo yo a lo mismo, los pescadores y los campesinos no son ignorantes, tienen su formación especial. Por eso es que también cuando se clasifica el latín, se habla de varios latines. Latín de cocina. Se dice sermo nobilis, por ejemplo, el latín culto, el sermo vulgaris. Y hay otro especial que recoge San Jerónimo, sí, en la Vulgata, que se llama Sermo Piscatoris, porque era el de los apóstoles. En ese Piscatoris es de donde sacamos el título de una publicación que obviamente estaba condenada al fracaso, que le pusimos Eclesia, porque Eclesia en Sermo, ¿cómo se llama? Superioris. Sí, Nobilis. Nobilis. Sí. Se escribe con doble C. Con doble C, sí. Y en Sermo Piscatoris es como una asamblea donde entra todo el mundo. Eso quiere decir iglesia precisamente. Pero la grande. Y la otra, en la grande entra la iglesia, que decir todo el mundo. Todos. Y en Eclesia nada más con una C, era para todo el pueblo sin distinción, no había que ser noble. Y ahí es donde hay que tener precaución cuando se habla de la iglesia, porque de eso se valen también los ministros que son marrulleros, porque sí los hay entre ellos. Sí, hay de otros, ¿eh? Sí, hay otros peorcitos. No todos. Y dicen la iglesia, y dicen, bueno, pues la iglesia. Cuando la iglesia es toda la comunidad, ¿sí? También la asamblea. Sí, entonces, por eso hay que hablar a veces específicamente de quién se está hablando, ¿no? Sí, de la iglesia hay la jerarquía eclesiástica. Y la brosa, la raza, la grey, ¿no? La grey, sí, que tiene que ver con ganado. Claro que tiene que ver con ganado, sí. Sí, y el que es egregio, el que sale del sobresale ganado. entre la grey. Sí. El piscatorio también es una composición poética, ¿no? Que narra la vida de algunos pescadores y también de algunos pastores, en donde se habla precisamente, son diálogos donde ellos intercambian reflexiones y lo hacen de una manera simple, mundana, pero que tiene mucha sabiduría. Como los guapangueros. Sí, por ejemplo, un guapango, en el cual se habla de algunas cosas que están reflejando el conocimiento de los pueblos, y en contraposición de cómo lo hacen aquellos que salen de la grey, que lo hacen de una manera pues oculta, en lo oscurito, negrura, para que nada más lo entiendan algunos. Esa clasificación tiene que ver con el elogio de ciertas ocupaciones humanas. En este caso de los pescadores y en el caso de los bucólicos, son los criadores de bueyes. Eso quiere decir bucólico. Y pastoril es el que se dedica cría ganado. No, el que cuida el ganado. Cuida el ganado. Pero bucólico es no tiene que ver con el ambiente de árboles, de vegetación, de plantas. Sí, pero porque ahí trabajaban los criadores de bueyes, bos, toda esa es la raíz que habla de los paisaje bucólico. ¿Cómo se llaman estos animales familiares de las vacas? Los bueyes. No. ¿Los cabros? No. Bueno, habla de todos bovinos. esos bovinos, de los bovinos, ¿sí?
y holos es como el que lleva, el que entretiene, el que cuida. A veces pues bucólico se maneja como algo más nostálgico, Sí, ¿no? También y incluso, se amplía, ¿no? y se amplía hasta el bosque y la siembra Y los las chivos. labores, todo eso, porque Sí. era el ambiente en que crecían. Luego, a ver, otra palabra que sería... Espérate, sí. en esa, por ejemplo, debe también venir de bucólico o tener que ver buc, que en francés quiere decir chivo. El buc emissaire es el chivo expiatorio, Sí. pero se dice buc. Entonces buc debe Claro, venir el de bovino, bucol, el bovino, sí, el bovino víctima o sacrificado en aras de... sacrificable. Sacrificable, sí. Sí. sería más sacrificable. Pero entonces buc también viene de Sí, bucólico. tiene que ver con los bovinos en general. Los bovinos, sí. Igual que bustrófeda, que se le llama así a los Sí, a palindromas. un verso, ¿no? Sí, porque hace el mismo recorrido que en los surcos hace el buey, de ida y vuelta. Los regresa. palindromas son casos de bustrófeda, porque van y vienen. Eso hace, van y vienen. Eso es lo que hace el buey, va Sí. y viene. Chistoso. Y es que el idioma así se crea. Así se hace. Así se crea, de la sabiduría de quienes lo hablan, no de los que están en la academia generalmente. Los académicos marcan una ruta, pues, pero quienes lo van creando son los hablantes. Y Cristo, Cristo es el ungido, ¿no? el que recibe la unción, el ungido, Sí. Cristos. Y por eso es que en algunos casos se ha usado la palabra crisma, aunque no es exactamente eso, se ha usado para señalar a la cabeza, porque ese... Sobre todo para romperle a alguien la... Porque ese signo se aplicaba precisamente en la cabeza. Y no tiene que ver con cruz, No. porque luego se dice que Cristo es el que está en la cruz. Ya no es directamente Jesús, aunque todos sabemos que es Jesús, pero el que está en la cruz, próximo a morir, es Cristo. No, Cristo es porque fue seleccionado, porque fue ungido, porque fue elegido, ¿no? elegido, sí. Sí, también se ungía a los reyes, por ejemplo. También. Hay una tradición en la cual a las personas que seleccionaban o que se les iba a dar una labor en especial, además del bautizo se les daba se les pasaba con un poquito de aceite. Y de esa Unción. manera se les ungía con aceite y era precisamente pues cómo se iban ellos seleccionando. Y es una tradición heredada de hace muchos años, lo hacían también los egipcios. En varios de los sacramentos se aplica todavía aceite o crisma. En el bautizo les llegan a aplicar, en la confirmación les llegan a aplicar, ¿Y la y extrema a la unción? muerte, También. la A la extrema muerte, unción. sí. Y cuando ordenan sacerdote a alguien, También. también le ungen la palma de la mano y hay que besársela. Sí, porque cuando te bautizan, te están seleccionando. Ungir es como reservar para, ¿sí? Y te están seleccionando para la comunidad aquella de la que hablábamos hace un rato, para la eclesia, ¿sí? Y cuando te confirman, pues más todavía, porque ya están aplicando estos sacramentos a Ratificando determinadas edades en que el creyente ya entiende un poco más a qué va. Se asegura. Entonces, sí. Y si va a la orden sacerdotal, pues con mayor razón, porque se está reservando para una función. Fíjate que se me quedó un poquito la idea, pero me distraje y ahorita me acuerdo lo que dijiste de apóstol. ¿Apóstol es qué? El enviado. El enviado. Y apóstata, Ese no, ese es el que reniega de su creencia, De su fe. de su fe. en eso, Dogmático. ese El que- renegar de la fe me Es parece a mí que es un concepto muy complicado, pero es fácil de explicar. Nos dividimos muchos en tener fe, Y no. algunos una fe muy sólida, muy profunda en las cosas de Dios. Y generalmente ubiquémonos en la Iglesia Católica. Tiene una fe dentro del catolicismo, es un buen cristiano, se comporta con bondad ante sus semejantes, cree y ama a Jesús y se porta muy bien, tiene una fe y cumple con sus obligaciones para con su parroquia, tiene fe. Y un apóstata, y hablas de alguien, el nombre que sea, que reniega de su fe. Pero por otra parte me enseñan a mí que la fe es un don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios le da la fe al que Él escoge.
¿Cómo me hacen a mí responsable de no tener fe o sí tener? O tener una fe endeble o una fe corroída y no sólida, si no está en mí el tener la fe, porque me la dio el que da los dones. A ver. Ahí hay otros dos. ahí los teólogos hablan de que opera el libre albedrío del creyente. No, claro no, que es no, una no. salida, es una Pero salida si no- que pero quizá- yo no puedo escoger tener fe Sí, si Dios no me la da. Lo mismo diríamos de los casos de Luzbel, de Judas Así y de es. otros personajes que lo dices, hicieron. ¿cómo se iban a hacer para un lado si ya estaban predestinados a eso? Así no puede. De ¿Para dónde Judas, se- para dónde de se hacía? Judas sobre todo. Pues sí. Que fue usado de una manera inicua y que yo estoy en contra de que el pobre de Judas se le considere cuando sí, fue satanizado. se le satanice, Absolutamente. cuando fue el fundamento, fue el antivalor que hacía brillar el valor. Si no hubiese ¿Cómo se existido cumplía lo Judas, otro si Sí, esto no decir, ocurre? Todo Cristo héroe no necesita un existiría si villano. Judas. Obviamente Cristo crece en función de un personaje maligno que estaba junto a él. Antagónico, ¿no? Eso es desde luego. Sí. Desde luego pongamos una oración a San Judas, ¿no? Pero Hay Tadeo, una, dice, pero hay pero San Tadeo. Judas Tadeo. Hay otro, pero ese es, bueno, ese no es el que hablamos, ¿verdad? A ese no le hace falta este porque era ya es Judas santo. Iscariote. Judas es Judas de Iscariote, de Sí, Iscario. es un pueblo, ¿no? gentilicio, el de Iscariote, sí. Sí. Y el Que además otro, era el apóstol más culto, ¿no? y parece que muy Ajá, cercano ajá. y que muy buen entendedor de las De la tesis economía. y De la economía, era el Y rico, muy era el rico. inteligente. Sí. Porque era el culto. Era el ecónomo. Ujú, El que ecónomo. cuidaba el dinero. Y luego predestinado, pobre. Todo, barbaridad. ¿no? Predestinado a algo para ser malo. No, pero eso no es ser... ¿Cómo Pero va a si ser no hubiera malo si existido lo Judas. está, si lo Son está designios, son designando designios. Dios? Era un Aunque sí, designio. el Evangelio de la, San la Judas es la acción polémica. que tenía que cumplir, Era como ¿Cómo el era? jugador designado. ¿Y era culpa suya? ¿Cómo? Si se lo estaba ordenando un ser omnipotente. Claro, el que sigue las normas de una potencia divina resulta inimputable. Quiero decir que no se le puede juzgar, ni castigar, ni condenar por nada. En derecho militar existe precisamente un principio en el cual un subordinado que sigue las órdenes de un superior, si se le imputa un delito, no se le puede dar a él debido a que está siguiendo las órdenes. Y de en es el derecho penal en inimputable. general dice, a ver si me acuerdo, dice legítima defensa, estado de necesidad, obediencia jerárquica, eso se llama así. ¿Sí? Esos son algunos de los casos de inimputabilidad. Entonces, él estaría obedeciendo a la jerarquía Claro, mayor. lo que pasa es que no hay que confundir con el México, por ejemplo, el caso San Salvador Atenco, no es obediencia a una jerarquía, sino el surgir de un animal salvaje interior que ante la vista de la sangre se le desemboca Sí, un ¿verdad? espíritu Su de parte chupacabras bestial. Su parte terrorífico bestial. y entonces golpea incesantemente y ahí no estaba siguiendo las instrucciones de ninguna ley. No, claro. Ahora, si siguió las instrucciones de un jefe, Habría que habría que ir más examinar arribita. la culpabilidad de ese jefe. A ver, ¿quién? ¿Sí? Bueno, pues son casos extremos donde el hombre se comporta alejándose de su condición humana para caer en una escala más baja que la zoológica. Ay, ¿Me expliqué o quieres que te haga un poquito? dime la raíz. Bueno, Volvemos en un minuto, por favor. ¡Ey, familia! En esta Semana Santa, ven y vive una nueva experiencia a tus sentidos. Aventura, cultura, historia, diversión y mucho más disfrutarás en Veracruz. En Turismo, Veracruz, late con fuerza. ¡Ey, familia!
Ya. Es que nos dio... ¿Qué nos diste de comer? Sí. ¿Qué donaste? Unas donas. Dona. Juanita, por favor. Bueno, creo que sí sería importante que a hereje, que lo hemos estado tratando, también le añadiéramos que es cismático. Cismático es una persona que propicia la desunión. ¿Un cisma es una desunión? Sí. Entonces, por eso sí, No tiene nada que ver con sismo. No. no. Sismo viene de una sigma griega que da S en español y esto es con C. Tiene que ver con skin, con la piel, con escindir, con ¿Cuál? escisión. Separar, ¿Cisma? ¿no? Separar, ¿no? Cisma, sí. Cisma. De allá, desde esa raíz viene, que quiere decir cortar, partir, separar. ¿Y sismo? Sismo es movimiento, es Telúrico. es una sacudida. Sacudida. La letra sigma... Seísmo se escribió originalmente y en España todavía dicen Dicen así. seísmo. Seísmo. Pero quizá venga por el... Fíjate, sí, una idea, como tú dices, por la letra sigma en griego, que es muy complicada. Bueno, es curvas. No, porque sería con una gama en medio, ¿no? pero es Con 6, una 6. media garioleada. Bueno, luego lo vemos. Bueno, manuficencia. ¿Cómo? Manuficencia es una palabra que también en esta época, cuando se evoca la pasión de Cristo, pues se habla de su generosidad. La manuficencia también se aplicaba cuando se da libertad al esclavo, porque se muestra generosidad. No correrlo, sino Darle libertad. dejarlo en libertad. Darle su libertad, ¿no? Y si él quiere permanecer cerca de la familia, pues va a Por permanecer ahí. costumbre. Y el esclavo liberado es un manumiso. 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 De ahí la frase de Díaz Mirón. Él habla de un esclavo manumiso. Manumiso, sí, liberado. Bueno, tenemos salvataje. Es un neologismo, es también acción de salvar vidas, Pero aunque de un poco con barco, más ¿no? físicamente, sí. Alguien que está en peligro, Naufragio, ¿no? Más. pues lo ayudan a que salga del que se puede ahogar, ¿no? Los de la Cruz Roja y esos organismos se dedican precisamente A al esa salvataje. acción de Nada que salvataje. ver con el redondeo ni nada. No. Tenemos, ya que hablamos de fe, jaculatoria. Ah, sí. Jaculatoria es una oración breve pero muy ferviente, cuando hay mucha fe. Contrito es... Perdón. al revés. ¿Deberá tener algo que ver con alegría, tú? ¿Cuál? ¿Jaculatoria? No, con echar. Jacto es el verbo echar. Como el jactancioso es el que se las echa mucho. Se las da ¿De de- veras? Sí, de ahí viene. Jactancioso, En la misma- presume. Sí, y en derecho marítimo existió una ley que se llamaba la ley de Yactu. Esta es la carga del buque y si esto te estorba, te da derecho quien te encarga el porte de esta Al mercancía agua. a lanzarlo. Se llamaba la ley de Yactu. Lanza lo que te estorba. Lánzalo. Sí, y eso es como lanzar plegarias, eso es jaculatorio. Jaculatoria. Bueno, y tenemos contrito. Es la persona que se siente triste, que se siente ¿Con tristeza? Acongojado. acongojado. Es parte también de uno de los sacramentos que mencionaban hace un rato, así como el bautismo, la extremaunción, Un acto de contrición. la penitencia, es el sacramento, y dentro de la penitencia, el dolor, lo que se sufre Por por haber haber pecado. cometido el pecado, Sí. es la contrición. Es la Contrición. contrición, porque es declarar que uno tiene culpa. Dolor de haber Aceptar. pecado. Sí. Que eso es una de las condicional, es una de las sine qua non, ¿cómo se dice? De las Sin la cual condiciones no. Condiciones. para que haya perdón, en el Tiene en que el haber confesionario. arrepentimiento, ¿no? Dolor de los pecados, Y arrepentimiento. arrepentimiento De los hechos. y propósito de De enmienda. enmienda. Ahí está. Que ese es el más difícil. Los tres. Entonces, pero- Los tres. bueno, tenemos covacha. La covacha. Covacha es una especie de cueva o un cuarto desaliñado, un cuchitril puede ser. También tenemos cuita. Ah, qué dolor. Cuita son experiencias, se Cuita diría. bien a mis hijos. No, No, es otra cosa. Pues sí tiene que ver con Cuidado. con cuidado, sí, Sí, angústiate en por- una variante, sí.
Pero también como pena, ¿no? Sí, Como pena sí, de tristeza, ¿no? como algún sentimiento que agobia, entonces el amigo o la amiga le va a decir, cuéntame tus cuitas. Bueno, Tengo un cuidado. sí, y ahora en México decimos agüitado, pero antes se decía acuitado, ¿eh? Ajá, Estar soportando una cuita. eso es, Acongojado. acongojado. Tenemos empachar, que es puede utilizarse en varias acepciones, pues desde luego la que más conocemos es una indigestión aguda o sentir que se está muy lleno. Cuando se comen muchas donas. Por ejemplo, Sin agua, sin agua. Eso. Pero hay una, Sí, perdón, situación. hay una frase muy utilizada anteriormente, fulano de tal, no tuvo tiene empacho, tuvo. no tuvo Eso empacho parece, en hacer sí. tal cosa, ¿verdad? no El le que ca- no se turba para decir una Sí. verdad o una O para a hacer algo. explicar. O para hacer No para hacer algo. porque viene de impacto. Así. Se pegan, dicen que se pegan, así dicen en el pueblo, las tripas con el espinazo. Esa es la Es versión el oficial. empacho, ¿sí? eso es. Y se dificulta la digestión. Sí. Entonces, efectivamente, jalan la piel de la empacho. espalda Eso es tronar el empacho. para tronar el empacho. Las y el que abuelas eran las que las hacían especialistas en eso, eso, sí. sí. Y poner una cataplasma de cebo con un poco de azúcar y una tortilla quemada Tibia. en la panza. Sí. Bueno, y que no tuvo empacho es que no le causó impacto, no le golpeó, no le molestó hacer algo. Por eso, no tuvo empacho, sí, pero es una de las versiones. Sí. Lo hizo y sin embargo lo hizo. Lo ¿verdad? hizo, sí. Pero el otro empacho debe venir en francés es empêcher, empêcher. Je t'empêche de hacer esto y yo te prohíbo. Prohíbo. Il n'y a pas d'empêchement. No hay No hay problema para que lo para que hagas. lo hagas. Pero en todo caso significa... Sí, porque hay un impedimento, Impedimento. para digerir y para desalojar, por ejemplo, el excremento o... Por eso las viejitas lo ¿sí? jalaban muy bien. Sí, sí. Era un arte. trabajo como de... Un arte de abuelas. Sí. como un arte, una sabiduría especial que no cualquiera lo iba a hacer. Igual como Y te hacían tenemos... con las amígdalas. Ah, también. te las también. traían, sí. Tenemos grial, que también se Santo utiliza Grial. bastante en estas épocas, Santo Grial, que es, según la tradición, pues un vaso donde Jesús tomó en la última cena y les dio las explicaciones que todos sabemos, y según se dice, José de Arimatea recogió en él la sangre que escurría de su cuerpo cuando fue lastimado por el romano. Él estaba crucificado ya. Y Porque José de Arimatea fue quien lo bajó de la cruz, según la La tradición, versión según la más leyenda. conocida. Y Esa es de- otra estación también, el bajar el cuerpo de la cruz y presentarlo a Sí, María. de donde, por cierto, han derivado la palabra galimatías, porque José, de veras, hay un José Galimatías. de Arimatea no era de esa región, era de una parte donde se hablaba otra Otra lengua lengua. y no lo comprendían. Entonces, originalmente decía, tú hablas como Joseph ab Arimatea, así decían. Y después eso se fue modificando hasta llegar a Galimatías. Galimatías. Y cuando alguien habla de manera incomprensible, dicen, eso es un Galimatías. Galimatías. De ahí viene. Entonces allá hicieron ese dicharacho. De ahí surgió, de Arimatea, José de Arimatea. Bueno, Y tenemos... el grial, perdón, también, más que venir de aquella época, se tomó a partir de las leyendas de caballería también. Y existe también una versión en la cual supuestamente, también dentro de un cuento inglés, el rey Arturo se pasó una gran parte de su vida buscando este famoso El Santo Santo Grial. Grial, el cual más que nada es una búsqueda espiritual, ¿no? También lo tratan de hacer en ese sentido. Y no solo es una copa, en ocasiones también lo representan como un plato, Ajá. que tiene un poco más Es un de recipiente. Es un recipiente para la sangre de Cristo. Bueno, Bueno, y entonces, según el código da Vinci sería... Ah, bueno, María sí. Magdalena, Sí. ¿no? sí. Tenemos apergollar. Apergollar es una acción un tanto violenta sería en otro sentido como abrazo, pero aquí como es violento es No, y sobre todo con Como el término llave gol, china. ¿verdad? ¿Mm? Viene Gol. de cuello. Cuello. y pero- Tomar por el lastima, cuello. Per colare Sí. es tomar por el cuello en este caso. y de inmediato lastima
contrincante y La gola se llamaba. La gola. o golilla, también. era aquí lo que... Sí, todo tiene que ver con el pescuezo. gallo. Corbata. Pescuezo, No, más no, vulgar. corbata no. Corbata viene del gentilicio de los croatas. De los croatas. Porque los mediterráneos, a los primeros que vieron usar este trapo inútil, fue a los Para salir en croatas. televisión. Fue a los para salir en televisión. A los croatas y Solo de ahí. embellecerse en la Y tele. de ahí salió corbata. Bueno, tenemos chicana. Chicana, ¿Trampa? aparte de ser una persona que tiene origen, mexicana que tiene origen en Estados Unidos, también puede ser trampa, ardid, argucia. Se usa mucho en el medio de los abogados. Chueques. Sí. Ese es un chicanero. Chicanero. Bien. Bueno, así se le califica. Tenemos enfurruñarse, que es una actitud, una conducta. De gatos. Podría ser. Por la forma en oriental, que, por la forma en que, El gato se... el gato que hacen está, ruido cuando están enojados. enojado, pero pues luego las personas también así proceden o procedemos, ¿no? Y hablando de gatos, ahora hablamos de perros, emperrarse. Ah, sí. También es una otra conducta. Encanijarse, pues Encanijarse también es can. de perros y propio de perros. Encanijarse. No, y encabro. ¿De qué vendrá? De cabra. Cabrio. Es de parra. Machos No es de perro, es de cabra. Bueno, tenemos... Es Semana Santa, Juanita. Fue verdad. esa Ustedes palabra. propician, estamos buscando palabras que ya no se usan y además estas sí esa sí se se usan. ¿Cómo no? Todo el Ahora, tiempo. chicano sí, ya no se está utilizando tanto como dice Juanita, pero es una apócope de cuando los gringos nos decían mexicano, mexicano. Es una apócope de cómo lo decían y era una especie de apodo también, el chicano. Pero De seguro despectivo. Sí, porque sí, es despectivo. Técnicamente se llama aféresis, Una porque aféresis. pierde sonidos Las al principio. primeras. Sí. Sí, pero es despectivo. Es de eso ahí- ya de ahí no se deriva. está utilizando. Apócope es cuando se le quita. Cuando se le el quita final. al final. Al final. Bueno, entonces tenemos fagina. Hay Fagina que es un, hacerle el trabajo. como ahora llamamos un ramo de una palma, un rollo de mieses, o sea, de plantas ya próximas a tener sus semillas. Porque para cumplir el trabajo se le encomendaba a una persona tantas faenas. Es la misma idea. Tantas de faenas. ahí Sí, proviene o y están un rollo, hermanadas por esas ejemplo, de palabras. palma, de leña, de otates, Ajá. etcétera, son Era una faena. Y de ahí viene fagina Y también. de esa manera seguramente se calculaba cuánto le iban a pagar. Porque son unos atados. Ajá. atados No, nada más hice todo eso, Esas- sino que ya de esa manera Ujú. se Una le cuota. pagaba. Sí, bueno. Tenemos otra parecida que es tenate. Es Tenates náhuatl. ya se usan poco, pero ya sabemos que tenate tiene, creo, tú nos dirás, tanate. Tanat es el Es origen. la, sí, la es más la raíz, propia, sí. ¿verdad? Pero decimos tenate casi en todo México. Ajá. Tiene- El tenate es tenate un, no es- Es un canasto. un Son canasto canastas, de canastitas que de le palma. caben 10 litros, ten. No, no. No tiene nada que ver. Ten. No te voy a decir ten. Tenate, ay, cómo son ustedes, traen muchas ganas de Ni por qué reírse. Semana Santa. Juanita, mañana es domingo de resurrección, por eso. Mañana te arrepientes de todos tus Entonces pecados. tenemos papalina. Ah, Eso no es nada eclesiástico. No es No. nada eclesiástico, es alguna acción o actitud que la Mariposear observamos. viene de papalote. mira nomás. Fíjate qué inspirado estamos porque encontrándole hasta nahuatlismo, Sí, ¿verdad? sí. Papalote. No, Pero ¿de dónde podrá venir, eh? Papalina dice es una especie de gorra que cubre las orejas como las de Chespirito. Así, con las de Chespirito. Es una también copia de mujer, vaya un Pues no un descarten gorrito. una idea parecida a la de papalota, aunque no sea náhuatl. ¿Eh? Porque sí tiene que ver con Con esas cosas que cuelgan y un que poco. se mueven. Cuelgan, pero papalina, que no, que no es más bien usada en España, sí, ¿no? Se usa, allá sí se usa mucho, en sí, varios sí. sentidos. Pero es uso bastante. Pero también se usa en el sentido de un despropósito o de algo mal dicho o mal hecho, también. Estuve No, diciendo puras nada más papalinas. borrachera.
No, también. No, además, también esa- sí. Tiene ¿no? una Sí, se sección puso del una diccionario que menciona que era una ración extraordinaria de vino que se les daba en algunos lugares, en algunos cabildos dice aquí. Pues, te ponen una Sí, por eso lo de la borrachera, sí. ¿no? Pero también cuando alguien dice unas propuestas, eso está diciendo una O luego te propuesta. hace papalotear, ¿no? Ajá. ¿No? Estás papaloteando. Estás papaloteando, ¿no? Sí, puede ser que Como tengan distracción. parentesco esas palabras, ¿no? No en cuanto al origen, pero sí en cuanto a la con el idea. La idea papalotear, sí, ¿no? la idea sí. De que ahí se... Bueno, Del papalotear, pues puede venir de donde dice Jorge, ¿no? De la palabra de mariposa. Podría ser Comparte algún sentido, pero no Pero es... no De es- divagar, No, porque ya se usaba en la Distraer. península antes de que vinieran para acá. bueno, tenemos que... Hay quien piensa que Antonio López de Santana era capaz de cualquier fechoría. ¿Y a poco no? Fechoría, sí. Sí, bueno, entonces Era ahí estamos jalapeño. utilizando- pero no por eso. No por eso. Pero era condición. Lo doy como... Bueno, dijera Jorge Sí, Saldaña. Lo digo como dato. Bueno, entonces tenemos fechoría. ¿Qué es fechoría? Una mala acción. Puede ser una trastada simplemente o llegar a la muerte, puede ser hasta un crimen. Trastada es una Sí. palabra ya sin uso, ¿no? Bueno, esta era fechoría. Las drogas arruinan la salud. Arruinan. Ruina, pues ya sabemos que es algún sitio que ha perdido su belleza original, ¿no? En el caso de las drogas, pues decimos que aniquilan, que causan deterioro a la salud y pues ya viene la lección ¿Ya de viste, evitarlas. papalina? Gorra de papel del Papa. Papa. Viene del Papa, Del era Papa. una chalina para el Papa. Digo, Sí. no chalina, Y pero... como se ponía en la cabeza, la idea oculta puede ser eso de que los humos del alcohol se van A la cabeza. Se sube, se sube. Ya estás haciendo... de etimología de Sonsonete. Como De Sonsonete, la- por eso dije que es de Sonsonete. Sí. Como ínfula. Ya estás. Conste que el Papa se acomoda todo lo que sea para llamar la atención. Ínfulas y También papalinas. viene de ahí, Sí, de un Ínfulas y ornato. papalinas, ¿eh? Es un ornato en la cabeza del Papa, la papalina. Aunque el que come mucha papaya, come mucha papaína. Ah, Esa es otra cosa. Mariana. Tenemos tizón. Ah, bueno. Tizón. Es una película, ¿no? No, es tizo. Perdón. Tizón es un trozo de madera mal carbonizado, que nada más queda así como como brasa, como que no está terminado de carbonizarse. Consumir. Pero también se puede utilizar, o con frecuencia se utiliza, como una mancha en la reputación. Joder. Sí, porque deja Una marca. Una marca, algo que una acción impropia o mal hecha, la sociedad lo señala y entonces dice que pues Pero- le echa tizón. Más bien una mancha, no se sacó un tizón, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es una mancha en la reputación? El tizón. un tizón. Es como si te pues una raya y Poco una se marca. usa, ¿no? Sí. ¿no? Aquí no. Sí. No, Aquí aquí muy no poco. se usa con ese. No, Y, aquí sí, actualmente. Aquí queda uno Expediente. envijado. que tampoco se usa. Muy poco ya. tampoco. En los O sea, ya pueblos tu todavía. tierra, ¿no? Sí, sí. Sí, Embarrado. envijado, Fulano se embarrado. envijó. Normalmente se le dice a alguien que se está quemado socialmente, ¿no? Sí. Que se quema Sí. también por ahí. Quemaste, ¿no? Pero envijado se les dice casi siempre a los niños, porque comes Y sin aún a los fijarse. adultos, pero es con otro tipo de es con líquidos y medio espesos cuando Ajá. quedan envijados. Que les queda la marca de lo que están tomando, el chocolate. Pero envijar es ensuciar. No necesariamente se envijan también con creosota las maderas que se van a usar Por para la eso, construcción. entonces llenar de grasa. Llenar de algo. Sí. Llenar de algo. Barra. Bueno, Muy pues bien. esos son los que Muchas gracias, Juanita. Muy bien, ¿tenemos alguna otra cosa pendiente de estas fechas nobles La de la vigilia. tradición? ¿Por qué sábado de gloria, Juanita? Sábado de Gloria. Pero ya hicieron Ya hice la la modificación. aclaración de que no, Pero entre nosotros seguimos Sigue. hablando de sábado que de no gloria. debe Gloria. ser entendido Sábado Santo, dicen ahora. Sábado Santo. Que no debe entenderse como antes se decía de gloria y menos tirar agua ahora que están enseñando ¿dónde que sale está esa escasa. Sí, que tradición, a los ¿no? niños hay que mojarlos. Sí, pero no, eso es impropio, indebido y contra
el respeto a la ecología. Porque en todo caso tendría que haber sido Domingo de Gloria, porque es el Claro. día de la Sí, resurrección, ¿no? El domingo es el de ¿no? resurrección, entonces el sábado sigue siendo santo. Sí, pero nunca se entendió bien por ¿Por qué qué de de gloria, gloria? porque estaba en el trance de permanecer en el sepulcro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era de gloria si todavía estábamos en la pasión? Y quién sabe en qué momento pasó a ser una especie de costumbre o mala costumbre Decirle sábado de de que la gloria. sociedad Porque más que estaba celebrara pleno y en vuelo, una ¿no? forma Quizás tan porque era la víspera, malcriada. pero no tengo Y claro. bueno, de hecho deja de ser ya en términos estrictos el Para día ya aprovechar donde el ya la fin de gente vuelve a semana. comer carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso sí. El sábado ya, digo, quienes respetan la tradición de no comer carne, ¿no? A partir del día jueves y viernes, el sábado se supone que sí se puede Se puede. comer Ya, carne de ya les nuevo, ¿no? permitían. Por eso se llama sábado de Porque gloria. ya van a comer carne, ¿no? A lo mejor por eso. Ya Muy bien, volvemos a señores. hacer Muchas ahí. gracias, son muy amables. Ya les habíamos dicho a nuestro querido público que este programa es grabado y por lo tanto les agradecemos su buena intención que tuviesen de llamar por teléfono, pero nuestro programa se viste de gala hoy para recibir una destacadísima personalidad en el mundo de las leyes, del derecho, en fin, de lo que tiene que ser la buena marcha del país. Este es el queridísimo doctor Genaro David Góngora Pimentel, que tengo aquí uno de sus últimos libros. Mi querido doctor, mucho gusto. Gracias, Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Eso de que nosotros oímos, bueno, yo me quejo a la Suprema Corte de Justicia, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, el programa en la televisión de la Suprema Corte de Justicia, que, entre paréntesis, me permito recomendar ampliamente para mejorar mucho dos cosas. Uno, primero, nuestro conocimiento de la ley y de lo que pasa en México, y lo otro, mejorar nuestro lenguaje simplemente para no perder nuestro idioma, que ahí se habla un español apropiado, elegante y justo, muy bien ajustado a las circunstancias de lo que se quiere decir. Por eso es importante, pero eso es otro asunto. ¿A qué se debe la visita del doctor David Góngora Pimentel? Mi querido Genaro, mucho gusto, gracias por tu visita. ¿Y a qué se debe esa visita a Veracruz? Sí. Fui invitado a estar en el 10º aniversario de las reformas constitucionales veracruzanas. El Consejo de la Judicatura y el director de los estudios judiciales de Veracruz han organizado una serie de conferencias y yo fui uno de los ponentes, el último en hablar, sobre lo que significa la reforma constitucional veracruzana en el desarrollo del federalismo nacional. Esto se llevó a cabo en la Judicatura de Jalapa, ¿verdad? En la Judicatura, sí. Pero, ¿y la Suprema, cómo se podría definir para ilustración de todos nosotros lo que es la Suprema Corte de Justicia? Es el tribunal de última instancia. Tribunal, es decir, donde hay jueces. Donde hay jueces, los ministros, lo que deciden los ministros, ya no hay recurso contra lo que ellos decidan. Es lo último.
Es decir, alguien que... ¿Y es una procuración de justicia o un dictamen de la justicia o de las controversias que haya? La procuración la llevan a cabo los procuradores de justicia, la administración de justicia, el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial en general. ¿Cómo se llega a ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, en el caso nuestro, de la mayoría de los ministros todavía, porque ha habido ya 3 nuevos ministros, fuimos examinados por el Senado de la República, 18. Y de esos 18 quedaron 11. ¿Cuántos ministros deben ser? En esta nueva estructuración de la Suprema Corte, 11 ministros. ¿Es por ley que sean 11? En la Constitución y la ley. 5 ministros por cada una de las salas, somos 2 salas. Una, la primera, que conoce de asuntos penales y civiles, y la segunda de asuntos administrativos y laborales. Y el Tribunal Pleno, es decir, todos los 10 ministros de las salas, más el presidente de la Suprema Corte. 11 ministros en el Tribunal Pleno. El Tribunal Pleno es lo que vemos en la televisión. Es lo que vemos en la televisión. Ahí se discuten las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad? Pues eso es. Cuando en un congreso se vota una ley, la minoría puede tener su desfogue a través de la acción de inconstitucionalidad. Se requiere reunir el 33% de los senadores o diputados federales o diputados locales para poder iniciar una acción de inconstitucionalidad. De esta forma, la minoría busca que un tribunal judicial, la Suprema Corte, decida si lo que se aprobó es correcto o no de acuerdo con la Constitución. Sí, nos estamos refiriendo a los estados cuando hay algo que dice, no, se viola la Constitución, y como persiste la idea de que es justa esa determinación en un estado, uno se acoge a la protección de la Suprema Corte. La Suprema Corte dictamina y da una sentencia, o sea, un fallo. Una sentencia, sí. Fallo. Y ahí es donde... Prefiero sentencia antes que fallo. Fallo porque tiene ambigüedad, sí, ya falló, pero falló de una manera, una sentencia. ¿Qué es el amparo? ¿Por qué puedo ampararme? Bueno, esto ya no es acción de inconstitucionalidad ni controversia constitucional. A través de la controversia constitucional, los poderes locales y federales pueden dirimir sus diferencias. El amparo es el juicio que permite a todos los particulares promover este juicio de amparo, así se llama, para que una vez que la autoridad, en opinión del particular, ha violado las garantías, se ponga esto en conocimiento de los tribunales federales, juzgados de distrito, tribunales de circuito y Suprema Corte, para que a través del juicio de amparo y los recursos procedentes resuelvan la diferencia entre el particular que siente que la autoridad ha violado, saltado sobre sus garantías, y la autoridad. Ahí dirimen este problema la autoridad y el particular. ¿Y es convocado el particular a que se queje o tiene que hacerlo por carta? El particular puede promover demanda, pero si se encuentra en la cárcel o impedido de promover demanda,
cualquier persona, artículo 17 de la Ley de Amparo, puede promover una demanda de amparo y solicitar la suspensión del acto reclamado. Yo tengo un amigo que lo pone en la cárcel y yo me encargo de pedir, oye, le están cometiendo una injusticia, solicitamos el amparo para ese amigo que injustamente está en prisión, digamos, ¿no? Sí, señor. Eso se puede. O puede ser un abogado ahí. O un abogado o cualquier amigo. Una vez que la Suprema Corte ampara a aquel señor que se le está violando una garantía, eso ya es una patente de corso para que él continúe su vida con libertad totalmente. Con libertad y gozando de las garantías que otorga la Constitución a todos los ciudadanos. Hay que distinguir, creo que es el momento, entre la suspensión del acto reclamado y el amparo. El amparo es la sentencia definitiva, pero además existe lo que se llama la suspensión del acto reclamado. Muchas veces, si no se otorga la suspensión, se pierde la materia del amparo. Voy a contar una anécdota. ¿Sí? Hace muchos años, el juez de distrito de Ciudad Juárez jugaba dominó con un grupo de amigos con los que acostumbraba a jugar dominó en el segundo piso de un hotel. Casi no había segundos pisos en aquellos años en Ciudad Juárez. Cuando escucharon el ruido inconfundible de una multitud que venía por la calle que estaba abajo, entonces se asomó el juez de distrito y vio que un grupo de soldados llevaban a fusilar a un particular a las afueras en unos antiguos muros de adobe. El particular volteó, vio al juez de distrito en el balcón y le gritó: señor juez de distrito, me van a fusilar, ampáreme. El juez de distrito bajó inmediatamente las escaleras y les dijo a los soldados: soy el juez de distrito de Ciudad Juárez, concedo la suspensión del acto reclamado, el fusilamiento, a este señor y queda bajo mi autoridad. Pero el jefe del grupo militar no le hizo caso. Obvio. Siguieron hasta el lugar donde lo iban a fusilar y entonces el juez de distrito se colocó enfrente del posible fusilado y les dijo a los militares: si ustedes lo fusilan, primero me tendrán que matar a mí. Entonces ya el militar lo pensó dos veces y dijo: vamos a consultar con mi general Villa. Y fueron a consultar con el general Villa, y el general Villa tenía respeto por los jueces de distrito. Oyó y dijo: si le concedió la suspensión del acto reclamado, queda bajo la potestad del juez federal. Los generales revolucionarios concedían mucho respeto a los jueces federales, lo que no sucedió en años posteriores. Y eso implica, ¿qué diríamos? El sentido heroico que tenía un juez y un buen juez para aplicar la ley, ¿verdad? Así Seguramente que este juez debe haber sido un ejemplo para los jueces actuales, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, y Veracruz, ¿por qué resulta ahora importante? Tanto es así que la Suprema Corte de Justicia envía a uno de sus más preclaros ministros a hablar de la jurisprudencia en Veracruz. ¿Hay alguna ley, una conmemoración, tengo entendido? Así es el 10º aniversario de las reformas constitucionales veracruzanas. Y el Consejo de la Judicatura de Veracruz ha organizado un ciclo de conferencias
Ayer habló el ilustre doctor Edgar Corzo y un servidor. ¿Sobre leyes veracruzanas? Sobre la Constitución veracruzana y el significado que ha tenido la Constitución veracruzana como ejemplo para otros estados que han seguido el camino que han trazado los juristas veracruzanos. Que los hay muy notables, ¿verdad? Siempre los ha habido. Siempre los ha habido. Muy bien. Es más, el presidente de la Suprema Corte de Justicia actualmente es un veracruzano. Sí, un veracruzano, don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Estaba precisamente invitado don Guillermo Ortiz Mayagoitia como presidente de la Corte, pero no pudo venir por ciertos problemas. Entonces me habló y me pidió que fuera yo el que lo representara. Y yo le contesté como siempre le contesto al presidente Ortiz Mayagoitia: sí, señor presidente. No con rebeldía. Sí, digo con rebeldía porque uno de los libros de nuestro queridísimo invitado Góngora Pimentel es un libro que podría haber firmado. Yo cuando vi un libro así, dije, bueno, pero que este libro podría obedecer a uno de los más preclaros pensadores de la oposición en México, o de la inconformidad, o de la rebeldía, porque imagínense ustedes lo incendiario de un título que pueda llamarse como lo titula nuestro invitado. El derecho que tenemos. El derecho que tenemos, bueno, todos sabemos que tenemos un derecho y el cual de una u otra forma se aplica en México, y con conformidades o inconformidades tenemos un derecho. Y la justicia que esperamos. Eso ya no es el título de un libro, eso ya es toda una tesis, mi querido doctor, es toda una tesis que puedo llamarle de pensamiento alternativo y no convencional ni oficial, puesto que si examinamos bien, tenemos un derecho. Muchas veces se dice de una manera quizá ligera o demagógica, caiga quien caiga, se aplicará el derecho como siempre, sin hacer distingos, y lamentablemente, y con perdón del señor ministro, todos sabemos que eso no es cierto. Eso es una parte. En consecuencia, el derecho muchas veces es mal aplicado, mal llevado en México. Pero es más, el señor ministro dice, y la justicia que esperamos. Es decir, que asevera a su vez que el derecho no siempre está al servicio de la justicia. Son lucubraciones mías, pero en fin, el autor tiene la palabra. Bueno, estamos acostumbrados a esta clase de lucubraciones del Jorge Saldaña. Por eso tiene tanto auditorio en la República de México. Es uno de los pocos locutores, me atrevo a decir que el único, que es capaz de decir lo que considera que es verdad y lo que lo molesta porque no se ajusta a la ley, a su verdad, a lo que considera justo. Por eso el número de personas que lo escuchan son innumerables. Muchas noches me ha pasado que llego a la casa de mi oficina y me dice mi señora esposa: ¿ya sabes lo que dijo Jorge Saldaña en la mañana? Yo no puedo escucharlo a esa hora porque estoy en la oficina trabajando, pero ella sí lo escucha y me lo cuenta. Sí, señor ministro, pero sin embargo, esa anécdota que tanto me jerarquiza y me llena de vanidad, cosa que agradezco desde luego, no destruye ese pensamiento mío, no es demoledora para lo que digo. El título de ese libro es toda una teoría que adopto inmediatamente personalmente. Qué bueno. Y que le concedo toda la razón y todo el elogio a quien haya definido tan propia y adecuadamente en dos frases uno de los anhelos más grandes de nuestro país, la justicia.
no alcanzada todavía, evidentemente, puesto que tenemos un derecho que tendría que tener como meta la consecución de la justicia. Y como anhelamos tener un país justo, debemos entender en consecuencia que el derecho todavía no cumple su cometido. ¿Voy bien o emprendo el camino de regreso, mi querido ministro? No, por favor, Jorge. Bueno, pues de una u otra forma, bueno, ahora dinos por favor de qué trata el libro en realidad. No, el del derecho. ¿Qué cosa es? El derecho que tenemos, la justicia que esperamos, es una serie de conferencias, de monografías sobre temas jurídicos, de conferencias que son consejos a la juventud estudiosa en las escuelas de derecho. Uno de los consejos en esas conferencias es cierto lo que les dicen jóvenes estudiantes, sí hay muchos abogados en México, hay demasiados abogados en México, pero los demasiados abogados están en el Valle, que está con muchos juristas, pero si ustedes van ascendiendo en sus estudios, encontrarán que mientras más suben, menos abogados se encuentran. Los abogados importantes que tienen además cultura, además de saber, esos abogados importantes en la cumbre son muy pocos. Espero jóvenes abogados que lleguen a la cumbre. Muy bien. Eso cae muy bien porque en nuestras ciudades y particularmente Jalapa y particularmente en nuestra época, teniendo las universidades pocas disciplinas para escoger, salió de nuestras generaciones centenares de abogados. Yo rectifiqué a tiempo, pero hubo muchos abogados. No, en realidad es que he salido de unas buenas 5 o 6 carreras que he emprendido y dejado. Eso ya es cuestión de mi patología. Pero en mi época o era abogado o era doctor y una otra parte. Sacerdote. O sacerdote. Eso es lo que se estilaba en ese momento. Muy bien, pues entonces ahora ¿cómo se llama? A Tlacotalpan, donde el doctor Góngora Pimentel va a ser nombrado hijo predilecto, ¿verdad? Visitante distinguido. Sí. Que me encantaría que me nombraran hijo predilecto, pero no aspiro a tanto. Nada más a ser visitante distinguido, que es un gran honor que me hace el ayuntamiento de Tlacotalpan. Qué bueno, entonces vas a encontrar una ciudad pequeña con toda es la definición poética de la provincia, en el buen sentido de la palabra. Provincia no siempre tiene algo peyorativo, ni mucho menos, en esencia no lo tiene así, pero ahí se ve, es decir, es una ciudad impregnada de historia, de belleza y arquitectura simple y sencilla, pero muy, muy llena de trópico y de calor. Así es que felicidades por este nombramiento y pues el deseo de que un día se culmine la aspiración de ser hijo predilecto de Tlacotalpan, como suele suceder. En fin, que alguien que esté relacionado, pues a mí me hicieron el honor de nombrarme hijo predilecto de... En realidad en mi caso es especial, porque siendo entre Jalapa y Banderilla, los de Jalapa reclaman que yo sea de Banderilla, y los de Banderilla, por el contrario, dicen no, que sea de Jalapa, acá no queremos que sea. Así es que soy doblemente no hijo predilecto. Qué bien. Es un nombramiento que me acabo de otorgar. Mi querido doctor, esta es tu casa. Gracias. Entonces el público habrá de perdonar que vivimos en convivencia o connivencia, o como se pueda decir, con los pajaritos, las gallinas y todos los animales de la santa paz provinciana. Tan alejada de la vorágine de México, ¿verdad? Así es. Pero felicidades por estar en
en un lugar tan preponderante para colmar las ilusiones de esa justicia que el pueblo de México anhela y que consignas en tu libro. Bienvenido a casa. Gracias.